Buenos días, soy Eduardo y yo voy a hablar sobre los problemas de la tarjeta madre. En este caso me tocó a mí el problema de los capacitores y cuáles son estos los capacitores. Son estos los que parecen barriles. Y yo voy a hablar también para también qué es y cuáles son sus problemas y cómo podemos arreglarlo. Así que para medir un capacitor selecciona la escala del C en el multímetro y colocamos la punta roja en el del multímetro y el otro punto negativo que es el negro, así para identificar la línea de voltaje que tienen. Y cuando ya podamos observar cuántos tienen, entonces nada más simplemente reemplazamos el capacitor, lo cual quitamos el que ya no sirve y lo reemplazamos, así colocando el otro nuevo y pegándolo, da igual. Y también los problemas que puede ocasionar es que se puede quemar o también se puede sobrecargar porque estas cosas son como casi baterías, pero no sé, no le hallo mucho, pero... Mi nombre es Hazel y voy a hablar sobre el circuito impreso. Yo voy a hablar sobre qué es la superficie constituida por caminos, pistas o o por buses de material conductor, laminadas sobre una base no conductora. Ya este sería todo el circuito impreso, como se ven en los caminos. El circuito impreso se utiliza para conectar eléctricamente a través de las pistas conductoras y sostener mecánicamente por medio de la base un conjunto de componentes electrónicos. Las pistas son generalmente de cobre, mientras que las bases de fábrica generalmente son de resina, de fibra de vidrio, reforzadas, Partinax, cerámica, plástico, teflón o polímeros como la baquelita. Para localizar fallas en los circuitos electrónicos, es ideal conocer el funcionamiento de condiciones normales si es así. La comparación de las medidas de la situación actual con la ideal permitirá la ubicación de las fallas en el circuito. Si alguna de las medidas es diferente, en ese es el lugar donde en algún lugar cercano donde está localizada la falla. Las medidas a comparar serían voltajes, resistencias y corrientes, en ese orden. Hay que acordarse que las mediciones de tensión se pueden hacer directamente en el circuito en funcionamiento. Ese es el método más utilizado y el que normalmente indican dónde pueden estar los problemas. Una vez detectado el problema, a veces es necesario comprobar elementos individuales, revisar valores de resistores, comprobar inductores y capacitores. Para medir corriente hay que abrir el circuito de la parte donde está esta círcula, y para medir resistores lo ideal es separarlos del circuito donde están. Ok. Mi nombre es Efraín Cerda Castro y me tocó el tema de los fusibles. ¿Qué función tiene un fusible? Son protectores que evitan que el sobrevoltaje dañe el resto del circuito eléctrico. No es más que un alambre de cobre recubierto por una protección de vidrio en su exterior. ¿Qué sucede si un fusible falla? Deja de administrar y regular el voltaje de la tarjeta madre, deja de funcionar también y lo hará, ya no podrá suministrar los voltajes apropiados que los chips necesitan. ¿Qué instrumentos se utilizan para poder verificar el fusible? Es un multímetro. El fusible, en este caso la tarjeta madre, se encuentra aquí. Ese pequeño café. Y del otro lado también tenemos. Y lo que voy a hablar sobre las fallas de la memoria RAM. Okay, una de las fallas de la memoria RAM es la incompatibilidad entre la RAM y la tarjeta. Uno de estos es que no se fijan en la documentación que viene por aquí. Aquí dice el modelo y la velocidad en la que la memoria RAM avanza. Otra son los falsos contactos en la ronda de expansión o los slots estos de la memoria RAM. Eso hace que con el tiempo la humedad hace que estos pines se hagan opacos. Lo que hay que hacer es que con una goma de borrar de lápiz, hacer todo esto hasta que quede de un color como nuevo y ya después ponerla de la manera que va. Otro es el polvo en los contactos de la memoria RAM. Esto hace que los polvos hace que impide la conexión. Entonces la solución es limpiarlo con aire comprimido
y, o sea, limpiar los contactos y devolverlo al brillo original. Otro problema es de que la PC no arranca. Esto ocurre porque sucede que debemos de verificar los módulos de la memoria RAM que estén instalados, es decir, sacarlos, meterlos con el hueco y apretarlo hasta que truene de los dos lados, y esa es pues la forma correcta de cómo es la RAM. Otro problema es el reinicio automático. Otro problema es el reinicio automático. Esto ocurre cuando la PC empieza a reiniciarse indefinidamente y no termina de reiniciarse. Es como un bucle. Lo que hay que hacer es, una vez que ya hayamos checado cuál es el problema, antes de que inicie, presionar F8 o dependiendo el teclado y entrar en modo seguro. Y el último falla en cuestión de la memoria RAM es el reinicio aleatorio. Esta falla es bastante ocurrente en muchos PCs porque no se les hace el mantenimiento, y para solucionarlo es limpiar el procesador y todo con los diferentes pasos que se le ha explicado. Buenas tardes o buenos días, depende de qué hora lo vean. Mi nombre es Ángel Cepeda y yo voy a hablar sobre las fallas y soluciones o métodos de reparación del procesador. Antes que nada, ¿qué es un procesador? Es un tipo de dispositivo que se le conoce también como el cerebro de la madre. Este es el responsable de controlar y administrar todas las operaciones. Es un componente indispensable. Ahora ya no solo exclusivamente es para computadoras, sino que también se les puede encontrar en automóviles, teléfonos móviles, aparatos domésticos, máquinas industriales, entre otros. Actualmente los microprocesadores miden unos cuantos centímetros, no es gran cosa, a diferencia de antes, y ejecutan grandes cantidades de instrucciones por segundo. Las compañías líderes hay varias, pero las más comerciales son Intel y AMD. Los elementos que están en contacto directo con el procesador son la fuente de poder, memoria RAM, disipador y ventilador, tarjeta de video y zócalo. Si uno de estos elementos falla o está descompuesto, se ve reflejado no tanto en el procesador, sino también en el desempeño de la computadora. Uno de estos fallas o causas puede venir siendo que se apaga después de unos segundos, o no emite video o solo emite pitidos. La causa de esto es que los pines del procesador estén dañados o doblados. Otra falla vendría siendo falla en los ventiladores, que esto generaría que el ventilador tiene falso contacto y no gira o gira a menor velocidad por la suciedad. Y una falla muy notoria vendría siendo que la pantalla emite una luz azul, muy notoria en toda la pantalla. La causa de esto vendría siendo que se sobrecalienta el procesador por escasa pasta al disipador, o el disipador está despegado del procesador. Uno de los métodos de reparación del procesador podría ser que los pines del procesador estén dañados o doblados. Para identificar esto, primero hay que retirar el disipador. Algunos tienen unos seguros como este, que se ponen hacia los lados. Y la pasta térmica venía siendo esta, que se puede agregar o quitar también. Esto es una pasta que absorbe el calor para evitar que sobrecaliente. Y quitamos el procesador. Para verificar tenemos que observar con una lupa, apoyarnos con una lupa, y quitar los pines que estén doblados. Y ya que una vez hayas detectado esto, con una aguja o alfiler puedas reparar los pines dañados o doblados. Y en este caso, si están muy doblados o de plano no están rotos,
Lo único que se puede hacer en este caso es pues comprar otro procesador porque no tiene reparación. Otro método de reparación vendría siendo que el ventilador tenga un falso contacto para para revisar el conector del voltaje del ventilador. Es también pues, se puede verificar con un multímetro que haya un voltaje indicado en los contactos. Otro falla o método de reparación podría siendo que el ventilador tenga baja velocidad, y lo único que se puede hacer en este caso es desensamblar y limpiar con un pincel de manera que quede completamente limpio y así mejorar su funcionamiento. Por último, el sobrecalentamiento del procesador. Con esto se verifica, lo único que hay que hacer en esto es verificar que la pasta térmica, que se pone nada más lado, o tenga suficiente pasta para el funcionamiento de esta, o simplemente agregar más. Y sería todo de mi parte. Hoy vamos a revisar el Zócalo y saber sus principales fallas y cómo solucionarlo. El Zócalo es esta cosita de aquí. Es esta la que se encarga de guardar el microprocesador y se encarga de mandar las señales a la tarjeta madre. Ok, las principales fallas de esta es que no proyecta la imagen, no inicia el sistema, o dura mucho y hay lentitud. Para arreglar estas principales fallas necesitamos usar una lupa, verificar su señal con un ok, nomás necesitamos la lupa y el multímetro y nada más para saber si sirve o no. Y eso está